nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor. Bienvenidos a todos un domingo más. Espero que hayáis podido tener una buena semana. Y me gustaría empezar el culto de hoy leyendo el Salmo 111, que me parece un salmo súper bonito donde podemos ver quién es Dios, lo que hizo por nosotros, que a veces se nos olvida, ¿no? Con nuestro día a día, nuestras cosas que hacer, nos olvidamos de quién es el que está al control de nuestras vidas. Aleluya, alabado sea el Señor. Alabaré al Señor con todo el corazón, en la asamblea en compañía de los rectos. Grandes son las obras del Señor, estudiadas por las que en ellas se deleitan. Gloriosas y majestuosas son sus obras. Su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El Señor es clemente y compasivo. Da de comer a quienes le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de otras naciones. Las obras de sus manos son fieles y justas. Todos sus preceptos son dignos de confianza, inmutables por los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y rectitud. Pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Amén. Pues vamos a poner en pie para alabar a Dios. Derrotó, ha resucitado.
eres tú mi eterna habitación. Indescriptible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor. Vienes como una cascada, con fuerza me amas como nadie más. Indescriptible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor. Gracias porque podemos estar aquí reunidos, Padre, porque nos podemos acercar a ti y porque sabemos que tú nos amas, Padre. Te pido que abras nuestro corazón y nuestra mente para entender lo que nos van a exponer y que sea agradable también nuestra alabanza a ti, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues ahora es el tiempo de los diezmos y las ofrendas y vamos a ponerlos en oración.
amor, porque aunque no te vemos, Señor, sentimos tu presencia, Señor. Y hoy, Señor, presentamos a ti parte de lo que tú nos das, Señor. Gracias. Gracias por tu amor infinito. Gracias, Señor, porque a tu pueblo no le ha faltado nada, Señor. Tú has sido fiel, Señor, y hoy traemos a ti, oh Señor, para que tu obra sea extendida, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Más que a mi ser. Más que a mi ser. Podemos tomar asiento. Vivimos en la era de lo relativo. Todo es relativo. Cada uno tiene su propia verdad. No existen los absolutos. Hay una definición
que al respecto de la relatividad me ha tocado de forma especial, porque habla de nuestra relatividad como cristianos. En ella se afirma que también nosotros, los cristianos, estamos tamizados por esa relatividad, y dice así: aprender a ver con los ojos del alma es comenzar a percibir la realidad en su verdadera dimensión. Sobre todo, comenzar a ser conscientes de la relatividad que tiene todo aquello que nos rodea. Todo es relativo menos Dios y el hambre. Es la conclusión a la que llega el obispo Pedro Casaldáliga. Pero a Dios nadie le ha visto jamás, según percibe el evangelista Juan, en Juan 1:18. Luego, sin ser Dios relativo, la realidad que percibimos acerca de Dios sí lo es. Por consiguiente, el afán del ser humano debería centrarse en conocer la verdad de todo y, por extensión, la verdad de Dios. En nuestra reciente convención hemos aprobado un documento llamado Definición Webe sobre Sexualidad y Familia, presentado por la Comisión de Ética. Dicho documento fue solicitado por la Convención a dicha comisión hace más o menos un par de años, con el fin de definirnos en temas tan candentes y de los que tanto se hablan en nuestra sociedad. A mí me pareció genial, pero por otro lado pensaba, ¿y por qué tenemos que definirnos sobre estos temas concretamente y no sobre temas tan importantes que tanto daño provocan y con los que vivimos en nuestro día a día, como son los celos, la envidia, el egocentrismo, la mentira, la avaricia? Y ese aprender a ver con los ojos del alma y esa reflexión sobre por qué no hacemos un documento sobre nuestra postura ante el pecado y todo el pecado, me llevaron al texto de Gálatas 5, 13, 26, que es el que quiero compartir hoy con vosotros. Gálatas 5, 13 al 26. Y dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos
a otros. Nos dicen los versículos, algunos de estos versículos que acabamos de leer, del 13 al 15 concretamente, que fuimos llamados a libertad. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sobre la libertad se han escrito muchas páginas. Es un tema muy poético, es un tema que realmente nos apasiona a todos. Por ejemplo, cuando somos adolescentes, anhelamos cumplir los 18 para tener libertad. En la época de nuestra juventud entendemos la libertad como una oportunidad de hacer muchas cosas. Cuantas más experiencias, más libres nos sentimos. En la edad adulta vamos entendiendo que la experiencia es un grado y pensamos que la verdadera libertad consiste en poder elegir sin miedo a equivocarnos. Cuando llega la edad en la que pintan canas, creemos que la libertad consiste en hacer un poco lo que nos apetezca, sin tener que dar demasiadas explicaciones a nadie. Este texto nos dice que los cristianos hemos sido llamados a libertad. No porque hayamos cumplido ya la edad, no porque hayamos vivido muchas experiencias, no porque no nos importe lo que dirán los demás de nosotros. Hemos sido llamados a libertad porque Cristo es el que pagó el precio de nuestros pecados, nos liberó de esa pesada carga. Por Cristo ya no estamos sujetos a la ley, o mejor dicho, solo hay una ley, la del amor. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es lo que realmente nos proporciona libertad. Pablo lo define también en otras de sus cartas, como en los Corintios. En 1 Corintios leemos dos versículos. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y en 1 Corintios 10:23 también podemos leer, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas... Pues es el mismo, perdón. En 1 Corintios 10:23 también hay un versículo muy parecido, ¿vale? He tomado nota. Pablo nos está advirtiendo del peligro de usar la relatividad de la libertad para pecar. Y nos recuerda que el amor es lo que nos hará libres. Y todos sabemos que el amor con mayúsculas, es Jesús, quien por amor llevó a cabo el más excelso de todos los sacrificios. Ojo, nos dice Pablo, no interpretemos la libertad que nos ha regalado Jesús como el derecho a hacer lo que nosotros queramos. Pablo nos dice que concibamos esa libertad como la capacidad y el deseo impartidos por el Espíritu Santo de hacer lo que uno debe de hacer. Es decir, que nos sirvamos los unos a los otros, en lugar de mordernos o comernos los unos a los otros. En este texto, Pablo también nos habla de que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y esto nos impide hacer lo que queremos. Y manifiesta, nos dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo usa 17 términos para definir el pecado y uno más para englobar todo aquello que se haya podido quedar, que haya podido dejar o que no quepa en estos términos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y termina con y cosas semejantes a estas, que es ese término que engloba lo que no aparezca aquí. Pablo habla del pecado y aquí no cabe la relatividad del mismo. Las obras de la carne son pecado. Tampoco cabe clasificaciones de pecados más importantes o menos importantes. Por mucho que ahora esté de moda definirse ante alguno de ellos, dejando de lado o restando importancia a otros. El homicida y el envidioso, ambos, son pecadores. El adúltero y el que provoca enemistad, ambos son pecadores. El que fornica y el celoso, ambos son pecadores. Todos están en el mismo nivel. De hecho, hay eruditos que han clasificado estos pecados de diferentes maneras, como agrupándolos por temática, pero advirtiendo de que todos están en el mismo nivel. Los 4 primeros nos hablarían de vicios de carácter sexual. Los 2 siguientes nos hablan de dioses falsos. Los 8 siguientes tienen que ver con los pleitos. Los últimos nos indican abusos en la esfera de la bebida. Estoy segura de que todos hemos experimentado en nuestras propias carnes algunos de estos pecados y por eso necesitamos de la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Pero Pablo sigue hablando y ahora hace el contraste entre las obras de la carne, obras en plural, y el fruto del Espíritu en singular. Como hemos dicho, es posible que no podamos identificarnos con todos los pecados que hemos enumerado anteriormente y quizás solo reconozcamos alguno de ellos, pero con el fruto del Espíritu no puede pasar lo mismo. Dice los versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, no podemos tener amor y no ser benignos. No podemos tener gozo y no ser mansos. Los 9 términos que aquí aparecen son uno. Todos, en conjunto, forman el fruto del Espíritu. Y este fruto no podemos confundirlo con los dones especiales que cada uno puede tener o no, como el don de evangelizar, el de enseñar, presidir, exhortar, etcétera, etcétera. Normalmente tenemos alguno o algunos de estos dones, pero no todos, ¿verdad? Pero este fruto del Espíritu, del que Pablo nos habla en este pasaje, es algo que Dios nos regala a todos aquellos que amamos al Señor y se considera una sola unidad. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay otro pasaje escrito por otro de los apóstoles, en este caso Pedro,
que nos hablan también en este sentido. Lo encontramos en 1 de Pedro 1, 5, 8. Dice, 2 de Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que hemos sido llamados a ser libres, libres de las obras de la carne, que nos esclavizan y nos quitan la libertad, y con la responsabilidad de asumir el don del fruto del Espíritu que nos ha sido otorgado, como todo lo que tiene verdadero valor en nuestra vida nos ha sido otorgado de pura gracia. Y seguramente nos estamos preguntando, ¿pero cómo? ¿Cómo podemos llevar a cabo esto en la práctica? ¿Cómo puedo hacer que esta sea realmente mi vida? Que sea capaz de vivir en esa libertad que me ha sido otorgada. ¿Cómo puedo vivir libre del pecado y manifestando el fruto del Espíritu? El propio texto nos da la respuesta. En los versículos 16 y 25 leemos, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y son muy significativos los dos verbos que se usan en estos versículos, los dos verbos principales. En el primero, ese andad en el Espíritu pertenece al verbo en griego peripateo, y que podemos traducir como caminar, andar, ir de camino, seguir una conducta, vivir, incluso pisar y pisotear. Es decir, andar en el Espíritu es un deseo que nace del alma de todos aquellos que han sido redimidos y que quieren dejarse dirigir por el Espíritu Santo a lo largo de todo el camino, desde su nacimiento y hasta la eternidad. Este andar en el Espíritu requiere de la acción del Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas y también de nuestra propia acción. Porque nosotros tenemos que poner la voluntad de querer ser guiados por el Espíritu. ¿Cómo? Conociendo al Espíritu, teniendo comunión con Él. En el segundo versículo, el 25, ese andemos también por el Espíritu, no es el mismo verbo en griego, el que aparece en el original, sino que en esta ocasión el verbo que aparece es estoigeo, y que se puede traducir por caminar, proceder, seguir, atenerse. Un erudito lo parafrasea de esta manera. Si la fuente de nuestra vida es el Espíritu también debe ser permitido dirigir nuestros pasos, de manera que progresemos avanzando paso a paso hacia la meta de una perfecta consagración al Señor. Debemos destruir el poder de lo negativo por medio del positivo invencible, el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos tener la voluntad de dejar que sea el Espíritu quien gobierne y dirija nuestros pasos cada día, para de este modo destruir y desechar el poder del pecado en nuestras vidas. El propio texto nos muestra una imagen muy gráfica de cómo llevar a la práctica esto. Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, ¿os podéis imaginar esa imagen? Clavando en una cruz la carne con sus pasiones y deseos. Esta es la imagen que nos ofrece el texto. Conclusión. Dado que nuestro conocimiento de Dios es relativo, tenemos que trabajar cada día en conocerle más. Tenemos que dejar que el Espíritu dirija nuestras vidas caminando siempre junto a Él, para que el pecado no tenga lugar en nuestras vidas. Y el fruto del Espíritu tiene que ser una realidad en ese caminar diario, para que todos vean que somos libres en Cristo Jesús y anhelen conocer al autor de tan maravilloso regalo que es la verdadera libertad. Amén, que así sea. Nos vamos a poner en pie. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Amén.
Podemos sentarnos. Acércate a nosotros, oh Señor.